Bueno, saludos para todos. El tema que vamos a abordar esta semana tiene que ver con los aspectos psicológicos de intervención frente al cáncer. Es muy importante darle un poquito de protagonismo al cáncer porque el cáncer es una enfermedad que genera un mayor impacto emocional y pues la mitología, la concepción cultural, todo lo que nos han enseñado del cáncer desde pequeños, pues nos ha generado que la aceptación por la enfermedad, que seamos muy catastróficos frente a la enfermedad y eso dificulta mucho la adherencia y la adaptación frente a la enfermedad. Entonces, vamos a empezar a revisar estos aspectos tan importantes. Entonces, hay que tener en cuenta primero que hay un diagnóstico de cáncer que va a generar malestar psicológico. Si nos remitimos a los manuales, tenemos que podemos llamar a este diagnóstico relacionado a la reacción de ajuste, según el CIE-10, ¿cierto? El F43.2, tenemos una reacción de estrés agudo también asociado, tenemos problemas psicológicos secundarios, preocupaciones psicosociales, efectos secundarios no médicos y demandas secundarias al tratamiento. Entonces, el diagnóstico de cáncer nos hace alusión a estos cinco elementos. Para poder entender o comprender la intervención y la importancia de la intervención en cáncer, tenemos que asociarnos muy bien con este concepto de psicooncología. Entonces, sabemos que oncología corresponde a el estudio o el tratamiento directamente del cáncer y la psicooncología, retomando a Krikorian, quien cita Holland en 1989, hace referencia al campo de estudio e intervención en los trastornos psicosociales asociados al diagnóstico y tratamiento del cáncer en el paciente, su familia y en el servicio sanitario. También aborda la psiconcología los factores comportamentales que afectan el riesgo de desarrollo de la enfermedad y supervivencia del mismo. Bueno, hay que entender o comprender que el cáncer tiene una naturaleza crónica, ¿cierto? Es una enfermedad crónica que tiene muchas veces una duración prolongada que genera un cambio en el estilo de vida y afrontamiento. Es una enfermedad que tiene un tipo, una clasificación, un estadiaje, un tratamiento y un pronóstico distinto. El mismo cáncer de páncreas no es de la misma significación para Pedro que para Pablo, ¿cierto? Ambos tendrán condiciones específicas o estadiajes distintos y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, el cáncer tiene una etiología y cura desconocidos. En muchos cánceres no se conocen los orígenes, no se conoce la etiología, y la cura es a veces muy incierta. Se empiezan a hacer procesos de tratamiento para evidenciar si hay evidencia. Incluso muchos tratamientos sobre el cáncer aún están en estudio. Bueno, hay que partir de un principio claro y es que el cáncer tiene una connotación social muy arraigada a qué significa muerte, a qué significa dolor intenso, a qué significa un montón de connotaciones sociales que generan mucho impacto, ansiedad y estrés. Y eso hace difícil que las personas tengan una elaboración o que hagan una aceptación de su diagnóstico con tranquilidad. Entonces, al conocer la concepción que tiene el paciente que ha construido a lo largo de su vida por la influencia cultural, familiar, social, es fácil direccionar el proceso y reducir de pronto un poquito lo que ha significado el cáncer por el aprendizaje social. Bueno, esto ya lo revisamos ahorita. Vamos a hablar un poquito sobre el impacto psicológico del cáncer. Entonces, hay unos antecedentes que hacen que el impacto psicológico sea más difícil de manejar. Entonces, que hayan problemas psicológicos previos, la vulnerabilidad a tener problemas psicológicos incrementa el desarrollo de reacciones de adaptación o de no adaptación a la enfermedad. Bueno, hay una situación relacionada con la enfermedad crónica y es que por ser una enfermedad crónica también hay elementos que se van asociando. Entonces yo puedo verme afectada en procesos psicológicos posteriores al diagnóstico por el transcurso o la prolongación de mi enfermedad. Entonces se diagnostica cáncer, no se evidencia mayor desadaptación frente al diagnóstico y a los 5 años se puede volver la persona vulnerable a presentar nuevamente depresiones o ansiedades por la misma situación de cronicidad de la enfermedad. Bueno, y hay problemas psicológicos que pueden llevar a la morbilidad física. Por ejemplo, la depresión incrementa el riesgo de infarto del miocardio. Muy bien, continuemos.
Problemas comunes. Los tratamientos generan ansiedad. Las personas son muy temerosas por las mismas construcciones sociales, la información que reciben del medio frente a que los tratamientos son muy invasivos. Bueno, otro aspecto importante es evitar las personas tratan de evitar y abordar los problemas que resultan del cáncer y su impacto y no hacerle frente a estas situaciones favorece que sea un problema común. Bueno, emociones de irritabilidad e ira son presentes, la depresión que surge ante el impacto negativo en el tratamiento o negar sentirse deprimido. Es una situación que es un problema común en los pacientes con cáncer y los cambios en la rutina diaria pues también se vuelven complejos para el paciente. Un problema común y muy importante es el dolor, un dolor que se concibe como un estado que desmoraliza. Esto baja significativamente el ánimo. También hay unos cambios afectivos y psicológicos relacionados al dolor. Cuando estamos con dolor nos da mal genio, cuando estamos con dolor nos sentimos vulnerables, nos volvemos poco tolerantes. También un problema asociado al dolor está relacionado con los tratamientos del cáncer que generan esas causas secundarias que generan dolor. El dolor agudo genera ansiedad. Hay un dolor agudo relacionado a los procedimientos para el cáncer que tiene que ver con el aspirado de médula, que se hace en corta duración. Es un procedimiento que dura máximo 1 hora. Es un dolor que es momentáneo en el momento en el que se hace el procedimiento y hay un dolor crónico también posible que se desarrolla en el cáncer cuando el dolor persiste en el tiempo y esto genera un deterioro funcional, ¿cierto? Y por ende sufrimiento. La quimioterapia es un elemento muy importante a revisar en los aspectos relacionados al cáncer porque surge como alternativa, porque tiene un nivel de efectividad, porque tiene unos efectos y porque aumenta o favorece la estabilidad emocional. Entonces vamos a revisarlo como alternativa, ¿cierto? Entonces es un tratamiento común para neoplasias, comprendiendo neoplasias la formación anormal. Perdónenme, el mouse es un poco sensible. Formación anormal, pero a su vez también la quimioterapia me genera un aumento de la expectativa de vida. Tiene una efectividad, en algunos casos hay remisión total de la enfermedad, es decir, se cura la enfermedad, pero a su vez hay un debilitamiento físico y psicológico por todo el proceso que implica ese tratamiento. Tiene unos efectos colaterales. Sus efectos colaterales se relacionan con alopecia, pérdida de cabello, fatiga, falta de apetito, disminución de peso, náuseas y vómito. Y la quimioterapia aumenta el malestar emocional cuando especialmente hay falta de información. Nunca se le dijo al paciente cuáles eran los efectos que tenía ese procedimiento. Las náuseas y el vómito condicionado que generan en los procesos de quimioterapia en muchos pacientes generan mucho malestar emocional. El hecho de no poderse contener, de no poderse expresar por esta circunstancia física y también algo que aumenta el malestar emocional se relaciona con la disonancia, es decir, el paciente dice, como algo que está mejorando me hace sentir más enfermo, porque los tratamientos de quimioterapia empeoran el estado de salud mientras van haciendo su efecto pues interno. Bueno, ¿cómo se posibilita la adaptación psicosocial? Hay que tener en cuenta que para la adaptación psicosocial hay que romper una serie de obstáculos, ¿cierto? Y uno de ellos es no saber cómo manejar y enfrentar la enfermedad. Si el paciente no sabe enfrentar y manejar lo que le está pasando o no se entrena para ello, la adaptación va a ser un poco difícil. Otro obstáculo es la incertidumbre acerca del futuro, cuando no hay claridad de lo que va a pasar, cuando el pronóstico está muy poco definido, cuando desde el equipo médico no se le especifica qué puede pasar o qué se puede hacer. El paciente tiene mucha incertidumbre y eso es un obstáculo para la adaptación. No encontrar significado a la vida, no encontrar significado a lo que le está pasando es un obstáculo importante. Entonces, sobre estos obstáculos debemos enfocar la intervención. Perder la capacidad de control, o sea, no saber qué hacer con lo que nos está pasando, con lo que le está pasando al paciente, es una situación compleja, es un obstáculo importante. Sentirse incomprendido, ¿cierto? Uno se puede sentir incomprendido porque lo perciba, porque realmente no tenga comprensión de quienes lo acompañan. Entonces, respaldar ese proceso es supremamente importante. No contar con apoyo emocional es otro obstáculo para la adaptación y no contar con apoyo médico obviamente pues dificulta mucho la adaptación. Factores a considerar. Siempre es muy importante considerar la etapa del cáncer.
en qué estado, fase se encuentra la enfermedad, porque esto determina también los focos de intervención, saber qué se va a fortalecer, saber hacia qué se va a apuntar, saber qué es lo que tiene que tener en cuenta el paciente, es supremamente básico. Comorbilidad y síntomas, qué enfermedades y síntomas se relacionan o subyacen frente al cáncer o simplemente aparecen a raíz de otro tipo de situaciones, ¿cierto? Es muy importante porque hay pacientes que manifiestan dolor, manifiestan síntomas y los médicos intervienen, hacen sus tratamientos que resultarían efectivos, pero no se solucionan. Entonces, al indagar, uno se da cuenta que el paciente tiene esos síntomas ocasionados por algún factor añadido, que no necesariamente tiene que ser con el cáncer. Entonces, poder diferenciar esto es muy importante. Salud psicológica y rol del cuidador a considerar es de lo más fundamental, porque el cuidador es un pie de apoyo para el paciente, incluso para los procesos de intervención, ¿cierto? Un cuidador que tenga buenos estilos de afrontamiento, un cuidador que tenga una buena salud mental, un cuidador que tenga un foco claro de acompañamiento a ese paciente va a posibilitar una adaptación. A veces la atención psicoterapéutica no es tanto o la intervención en psicología no es tanto para el paciente, sino para la familia, porque el cuidador, que es la persona que la familia elige o al que le toca, ¿cierto? Es una persona que no está preparado para ello y que llevar ese proceso de enfermedad de su familiar le resulta muy complicado, pero es la única persona que hay. Entonces poder mitigar, acompañar, entrenar a esa persona que acompaña es supremamente fundamental. Bueno, en cuanto a la depresión y el cáncer, es importante revisar que el cáncer y la depresión tienen una relación estrecha, pero también hay que diferenciar si la depresión se presenta como síntoma, si el estado de ánimo se presenta como síntoma o como cuadro clínico como depresión, si surge como respuesta inicial del duelo, que es lo más adaptativo que hay, dentro de un espectro propiamente cuando ya estamos hablando de un trastorno clínico que se desarrolla o que por antecedentes de depresión de un trastorno clínico propiamente diferenciado vuelve a surgir, vuelve a recidir. Entonces es fundamental esa relación entre depresión y cáncer. Bueno, entonces con la intervención psicosocial que se pretende, mayor demanda de apoyo social, es decir, hay que respetar las necesidades y preferencias de vinculación del paciente y la cantidad de apoyo que necesite. A veces se piensa que los pacientes entre más acompañados estén, mejor tranquilidad o beneficio para sí mismos van a tener y no es cierto. Hay pacientes que prefieren tener una fuente de apoyo única o tener pocas personas que lo acompañen o que pocas personas opinen. Entonces, la demanda de apoyo social es importante vigilarla y es importante pues como considerarla. Bueno, con el apoyo social que se pretende también, disminución del estrés asociado a la enfermedad. ¿Qué más pretendemos en la intervención psicosocial? Aumentar los aspectos de la moral, la autoestima, las habilidades de afrontamiento, las competencias, descubrir aquellas demandas que el paciente tiene que no ha descubierto y aquellas habilidades que le pueden ayudar a hacer frente, que muchas veces no lo saben y con la enfermedad descubren que son buenos en muchas cosas. Y está orientada a resolver los problemas también, a disminuir el desajuste emocional. En la intervención frente a los aspectos del cáncer es importante saber que la educación y la asesoría son procesos fundamentales. Entonces, hay que hacer una preparación pretratamiento que le facilite al paciente asumir un rol activo y adquirir mayor control y a desmitificar el cáncer, ¿cierto? A tomarlo como es, con la realidad que es y con los elementos que tiene. Desmitificar el cáncer posibilita darle veracidad, ¿cierto? Y poder comprender la realidad en su total expresión. Eso le facilita al paciente. Bueno, expresión abierta de sentimientos, entonces es permitir que el paciente manifieste su incredulidad, su negación, su decepción y respetar cada una de esas emociones. Establecer red de apoyo profesional es ayudar a la planificación de actividades y todos trabajan a favor de eso. Todo el equipo médico, todo el equipo de, de oncología con el psicooncólogo, ¿cierto? Bueno, hay que tener en cuenta que la psiconcología es una especialidad que se hace, que creo que en Colombia no hay, pero sí ahí está en otros países. Pero el apoyo y la intervención psicosocial o psicológica se le puede brindar a ese equipo de apoyo. Actividad muy importante para profundizar en este tema. Revisar el documento, la atención psicológica del paciente con cáncer, ¿cierto? Es este documento
Vamos a revisar de la página 12 a la 14 y de la 16 a la 22. Son pocas páginas para que podamos revisar detalladamente y vamos a revisar dos videos. La importancia de la psicología en el tratamiento del cáncer, ¿cierto? Y el trabajo de la psicología clínica en el área de oncología, este video que les estoy mostrando. Con este video vamos a profundizar un poquito en el manejo de la psicología infantil en el cáncer pues, de los niños. La doctora Violeta Rivera nos abre un panorama pues, de esa intervención y es supremamente útil para este proceso, ya que es un tema pues, que no abordamos a profundidad en la oncología infantil. Bueno, espero que haya sido de su gusto pues esta intervención, que hayan aprendido un poquito. La idea es que continúen revisando los instrumentos y los recursos para fortalecer los aprendizajes. Cualquier duda ya saben dónde contactarme, foro de novedades o preguntas al tutor. Muchísimas gracias.